y un manejo del lenguaje muy riguroso, y hemos hecho ya varias antologías de este tipo que se han presentado en diferentes. El año pasado estuvimos precisamente en España, en Compostela, y ahí hubo un gran congreso donde presentamos un libro hecho aquí en nuestra editorial, en Modesto, por académicos norteamericanos que antes los hacían en España esos libros, ahora ya se pueden hacer aquí. Y es otro de los mensajes que les digo a mis estudiantes, que nosotros los de origen mexicano, sobre todo, que vivimos en Estados Unidos, tenemos una doble obligación de manejar el lenguaje de la manera de más calidad que podamos. Los ojos del mundo latino, del mundo hispano en general, están puestos constantemente en Estados Unidos ya, porque Estados Unidos es el segundo país, por un lado, ¿no?, que se produce, que se habla en español, pero también tenemos un gran poder adquisitivo. Se manejan billones de dólares aquí entre la comunidad latina en español, que ya supera por mucho a países latinoamericanos. Entonces el mercado también va a empezar a florecer aquí, o ya ha florecido, y en ese sentido, si México es el país donde más se habla español, y después Estados Unidos es el segundo, nosotros de origen mexicano que vivimos en Estados Unidos tenemos esa doble obligación. Claro. Y es lo que se les dice a los estudiantes, y a veces ellos se quedan en pánico, ¿no? ¿Cómo yo voy a ser el representante del lenguaje español en el mundo? Por el lado mexicano y por el lado, pues sí, ese es el futuro y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Así es. Bueno, pues ¿qué les parece? Yo quiero preguntarle al doctor, ¿quién le hace las portadas? Porque realmente tiene unas portadas muy bellas y originales. Pues mira, ahí entran mucho los artistas gráficos. Hay algunos artistas gráficos que tienen una gran sensibilidad, producto precisamente de la lectura de los manuscritos, de ahí nacen las ideas. Pero las portadas a veces es un trabajo conjunto entre el editor, el autor y el artista, ¿no? Para poder cuajar las imágenes que se relacionan con un texto. Una portada no puede salir muy bien elaborada si el artista, el diseñador, no se compenetra o no está enterado del contenido. A veces las portadas por eso salen con ciertas deficiencias o bajas calidades. Entonces, si hay esa armonía, esa comunicación entre el autor, el editor y el artista, como es el caso de nosotros, salen ese tipo de portadas, sí, ¿no? Sí, se ve la comunión entre los tres niveles. Muchas felicidades. Bueno, ¿tenemos algo más que decir? ¿O ya nos damos derecho a la literatura chicana? Pues yo creo que sí. Ahorita no ha entrado ninguna otra respuesta. Yo creo que se me espantaron. Voy a tratar de checar ahorita quién. De todas maneras, como dije, ya los que contestaron primero son los que se van a llevar los libros. Pero en lo que nos vamos a la literatura chicana voy a checar a ver. Muy bien. Esto del periódico. Vamos a aprovechar que tenemos aquí al doctor Murrieta para hablar un poco sobre literatura chicana. Para ello vamos a dar un poco de contexto y voy a tomar el texto de Luis Leal de la Universidad de California en Santa Bárbara. Leal dice que para poder hablar del problema de la lengua española en la literatura chicana es necesario ver que esa literatura es el producto de escritores que viven y escriben dentro de un ambiente angloamericano, pero que mantienen en mayor o menor grado la cultura mexicana de sus antepasados. La chicana es una literatura que se escribe a veces en inglés, como Rodolfo Anaya, José Antonio Villarreal, Ron Anas, García Soto, Ana Castillo, Sandra Cisneros, Denis Chávez y otros tantos, o en español, como en el caso de Miguel Méndez, Aristeo Brito, o usando el inglés o el español, indistintamente en diferentes obras, como lo han hecho Tomás Rivera, Rolando Hinojosa y Sergio Elizondo. Según el artículo, fíjense, por eso estábamos preguntándoles del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Según el artículo 8 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, a los mexicanos residentes en los territorios conquistados se les dio un plazo de 1 año para decidir si deseaban permanecer en sus propiedades, que serían respetadas, o recibir la ciudadanía norteamericana o irse a México. La mayoría optó por quedarse, pero pronto los que se quedaron se dieron cuenta que las promesas en promesas se quedaban. Pocos años después fueron despojados de sus tierras y para recibir la ciudadanía encontraban innumerables obstáculos, sobre todo en aquellos territorios no admitidos a la Unión como estados, como ocurrió con Nuevo México y Arizona, que no lo lograron hasta 1912. La literatura chicana nace a la sombra de esos conflictos, como lo vemos en una de las primeras novelas, la de Amparo Ruiz de Burton.
Y, bueno, perdón por tenerte hablando tanto, Rieto, estoy tratando de... No te preocupes. La pobre se va a quedar aquí sin voz porque ahora no está Estela y yo estoy calladita. No estoy leyendo mis partes, pero estoy tratando de resolver aquí este asunto y también tratando de contestar. Aquí nos dicen que saludos desde Oxnard, California. El problema es que, bueno, en Facebook aparece este señor como Jan Sao y ya le estoy preguntando su nombre porque van varias veces que nos manda saludos, muchas gracias, pero queremos saber su nombre. Muy bien. Okay. Bueno, si bien el artículo 9 del tratado dice que los mexicanos que decidieran quedarse podían conservar su religión, no hace mención de la lengua. Sin embargo, el español se mantuvo entre el pueblo y pronto, con la presencia de numerosos periódicos, aparece una literatura que le permite sobrevivir. Y ya en 1851, en La Estrella, suplemento en español del periódico Los Ángeles Star, su redactor, el peruano Manuel Clemente Rojo, incluía poemas tanto personales como de autores españoles e hispanoamericanos en casi todos los números. Rojo no solo decía Antonio Blanco, qué chistosos esos apellidos cromáticos, no era solamente editor y traductor, sino hombre de virtudes literarias. Bueno, más importante que la de Rojo fue la obra del mexicano Francisco P. Ramírez, poeta también, que se distinguió como periodista de ideas liberales y defensor de los derechos de los hispanos. En su periódico El Clamor Público, publicado en Los Ángeles en 1857, imagínense, y hasta 1859, Ramírez alentaba a los mexicanos a que emigraran a Sonora, como él mismo lo hizo, ya que a los que optaban por quedarse les aconsejaba que aprendieran inglés para poder defenderse y que pudieran participar plenamente en la política y la vida social. Y en Nuevo México ocurría lo mismo. La lengua española se veía en peligro de desaparecer. Jesús María Alariz, profesor, hombre de letras y político de Santa Fe, Nuevo México, en 1889 publicó el poema titulado El idioma español, en el cual abogaba por la preservación del castellano y decía: hermoso idioma español que te quieren proscribir, yo creo que no hay razón de que tú dejes de existir. El aprendizaje del inglés que proponía Ramírez no fue un fácil proceso. El pueblo se resistía a hablarlo. Y si bien con las nuevas generaciones la lengua materna se fue perdiendo, ya que pues obviamente las escuelas de instrucción eran generalmente en inglés, el mismo Alariz llega a un acuerdo, el uso de las dos lenguas, una posición que profetizó lo que después sería la literatura chicana. Y dice: pues señores, justo es lo que aprendamos a hablar, pues es de gran interés que el inglés y el castellano ambos reinen a la vez en suelo americano. ¿Qué tal? De ahí nació el Spanish. El Spanish. Alariz se refiere a la enseñanza de ambas lenguas, no nada más de la literatura. Los escritores continúan escribiendo en español. La novela la cultiva Manuel M. Salazar, autor de Gervasio y Aurora, o sea, la historia de un caminante. Amo ese título. Yo quiero ser amiga de ese título. Manuel C. de Vaca, también me encanta ese seudónimo, con historia de Vicente Silva, sus 40 bandidos, sus crímenes y retribuciones. ¿Cómo no nací en ese siglo? Dime, ¿cómo no? Yo debí de haber nacido si era amiga de... Entonces este libro no se hubiera llamado usted y la canción mixteca. Ah, bueno, usted y los 40 ladrones casi con Alibaba. Me fulminaste. Bueno, la diría que podía estar en los dos siglos al mismo tiempo. Y Eusebio Chacón, recordado por dos novelas cortas, El hijo de la tempestad y Tras la tormenta la calma. Y en la dedicatoria dice, a la manera de Cervantes en sus novelas ejemplares, que sus obras son creaciones genuinas de mi propia fantasía y no robadas ni prestadas de gabachos ni extranjeros, y por lo tanto se considera como el primer novelista de Nuevo México. Casi 2 décadas antes, en California, había aparecido la primera novela en inglés de Amparo Ruiz de Burton, Who Would Have Thought It? La autora, nacida en Loreto, Baja California, en 1832, a los 16 años se fue a vivir a San Francisco, donde se casó en 1849 con el capitán norteamericano Henry S. Burton, a quien había conocido en Baja California. En sus dos novelas, la que dijimos, Who Would Have Thought It, y The Squatter and the Don, publicadas en San Francisco, la primera anónima, y la segunda bajo el seudónimo C. Loyal, y por lo tanto desconocidas.
se encuentra un deseo de revisar la historia de despojo sufrido por los californios a raíz de la conquista de 1949. En The Squatter and the Don, reeditada en 1992 por Rosaura Sánchez y Beatriz Pita, con una exhaustiva introducción, encontramos una vívida descripción del proceso muy distinto de todas las versiones oficiales e históricas por las cuales los californios dejaron de ser propietarios para convertirse en sirvientes. Una de las características de la literatura chicana escrita en inglés desde sus orígenes hasta el presente es la presencia de palabras y frases españolas en el texto, característica que encontramos en las novelas de Ruiz de Burton. Predominan ahí las palabras usadas en el campo y hoy aceptadas en el inglés de Norteamérica, ya que han sido propagadas en las novelas y las películas del género western. En la segunda novela de Ruiz de Burton aparecen palabras como corral, siesta, vaquero, rodeo, reata, lazo, mayordomo, mozo, pero también introduce diálogos enteros en español y hasta un trozo de un poema. Lo más interesante es que ya usa palabras inglesas modificadas para darles una estructura española. Y muy pronto los mexicoamericanos que ya no hablan el castellano o lo hablaban con imperfección se convirtieron en el blanco de los mexicanos, actitud que afortunadamente ha desaparecido ya que ha causado conflictos innecesarios entre hermanos de raza. Bueno, aunque creo que de todos modos se siguen atacando a veces. Sí, yo creo que eso no ha desaparecido realmente. Otros. En 1882 se publicó El Demócrito, periódico de Los Ángeles, California, con una sátira firmada con la inicial V, cuyo propósito era criticar a los que usaban palabras en inglés pero españolizadas. ¿Ves? Durante ese periodo de transición es natural que el resultado sea una mezcla de las dos lenguas, un fenómeno que ocurre en toda frontera lingüística. En el corrido satírico a los mexicanos que hablan inglés, el corridista se queja porque se le dificulta comunicarse con los mexicoamericanos. En la literatura, pronto había de ser conocida o común la presencia de las dos lenguas en el mismo texto. En 1892 se publicó en el periódico El Hispanoamericano de Las Vegas, firmado con el seudónimo T.A. Tornillo, un poema, Lo que dirá, el cual se aconseja a los hispanos que voten contra el candidato angloamericano. El uso de frases de ambos idiomas en el mismo verso ya apunta a lo que será en parte la poesía chicana contemporánea. ¿Quieres actuar o ya tienes cierta experiencia en escena? Necesitamos tu talento como forma de expresión en nuestra comunidad. Intégrate al taller de teatro del Círculo Cultural, el mejor teatro en español del área de la Bahía. Miércoles de 7:30 a 10. Si quieres actuar o ya tienes cierta experiencia en escena, necesitamos tu talento como forma de expresión en nuestra comunidad. Intégrate al taller de teatro del Círculo Cultural, el mejor teatro en español del área de la Bahía. Miércoles de 7:30 a 10 p.m. Para informes, 650-346-8468. 650-346-8468. Sé parte de nuestra programación. Tus comentarios. Sé parte de nuestra programación. Yo creo que nos vamos a tener que quedar sin audios el día de hoy de comerciales y todo esto porque está terriblemente mal este sistema. Mejor seguimos hablando. Chicana. Y la tradición literaria mexicana se mantiene en algunos escritores, como el poeta José Escobar, que vivió varios años en Nuevo México, donde publicó más de 20 poemas, todos en español, sin el injerto de palabras inglesas. Todo esto en diversos periódicos que tuvo bajo su dirección. Su poesía recibe la influencia de los poetas modernistas mexicanos, sobre todo la de Justo Sierra, Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz Mirón. El español, eso le va a gustar a Vero, se mantuvo a través del teatro. Poco después de 1848 se fundaron teatros en las principales ciudades en donde generalmente se representaban comedias españolas o mexicanas. Las zarzuelas eran muy populares. En una de ellas, presentada en Texas, se propone que los mexicanos aprendan el inglés, ya que es el idioma de los negocios. Durante el siglo XX ocurre un renacimiento en el uso del español, tanto entre el pueblo, con la llegada al suroeste de miles de inmigrantes mexicanos, y en la literatura por medio de la presencia de escritores exiliados, quienes fundan periódicos y editoriales y contribuyen con sus propias obras. Los intelectuales mexicanos favorecían la reintegración de sus compatriotas a México y por lo tanto se oponían a la asimilación.
A los que la aceptaban o la proponían se les llamó pochos. Se les ridiculizaba por rechazar la cultura mexicana o por no hablar